Nos encontramos a escasos días de que muchos trabajadores reciban su aguinaldo, pero también existen muchas dudas de cuánto es lo que recibirán o les corresponde recibir, ya sea por cuestión de antigüedad u otros factores. El aguinaldo es el derecho que tiene un trabajador que se encuentra en la nómina y cuenta con un salario fijo o variable, trabajadores permanentes, eventuales y temporales, siempre que hayan trabajado como contempla la ley. Recibirán este beneficio. El aguinaldo será entregado mínimo hasta el 20 de diciembre del presente año. Así como lo indica el Art. 87 LFT e incluso en caso de que el trabajador fallezca, los beneficiarios que haya designado en la empresa podrán solicitar el pago del aguinaldo. Se deben de tener en cuenta algunos puntos para considerar los días que no contarán para el aguinaldo, como lo son: las faltas injustificadas, días de incapacidad por enfermedad no profesional y permisos sin goce deben ser descontadas de los días del aguinaldo, causando una proporción del aguinaldo. Pero para tener un mejor entendimiento se muestran los dos supuestos de aguinaldo anual y proporcional. El aguinaldo en México se calcula con base en el salario mensual bruto. El cálculo del aguinaldo se realiza al dividir el salario mensual bruto entre 30 días, dando como resultado el salario diario. Se multiplica la cifra salario diario por la cantidad de días correspondientes. El mínimo que establece la ley del trabajo es de 15 días por año trabajado. Y con respecto al aguinaldo proporcional, algunos empleados reciben una parte proporcional de aguinaldo si no trabajaron durante un año completo. Y se calcula con la misma mecánica citados con antelación, pero tomando en cuenta solo el periodo trabajado. Se debe convertir los meses en días a partir de una fecha inicial laboral a la fecha final del mes de diciembre. Para sacar el monto diario de aguinaldo, se dividirá el aguinaldo anual entre los días del año 366. El paso final es multiplicar el número de días laborados por el monto diario de aguinaldo. ¿Qué proporción de aguinaldo es gravable y exento en ambos casos? El aguinaldo estará exento 30 UMAS. A los trabajadores se les exonerará del pago de ISR del aguinaldo, hasta el monto de 3.257.10, como se muestra en el ejemplo. ¿Y cómo se calcula el ISR que me quitarán de mi aguinaldo? Conforme al Art. 96. Paso 1. Sobre el ingreso mensual ordinario se calculará el ISR. Conforme Art. 96 LIS, a una tasa variable que puede llegar hasta 35% para los ingresos más altos, como se observa en la tabla de la tarifa mensual de ISR mensual. Y en un sueldo más bajo, como se muestra en esta otra tabla. Se aplica el nuevo subsidio para el empleo publicado el 1 de mayo de 2024. Se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes del calendario de que se trate y que resulte a cargo. Para entregar este subsidio es de 7.467.90 menos salario diario y no debe exceder de 9.081 pesos menos salario diario. Y el paso 2. Cálculo de ley acumulado. Para el cálculo de ley será el acumulado de ingreso mensual más el aguinaldo, menos el aguinaldo exento. Dando la cantidad de 19.242.90 se determina el porcentaje de ISR correspondiente de 21.36%, determinando un impuesto de 2.442.29. Para determinar el ISR del aguinaldo será mediante el ISR menos 1 mensual ordinario 1.552.78 y el ISR acumulado 2.442.29 menos el ISR impuesto ordinario mensual 1.552.78, obteniendo el ISR del aguinaldo de 889.51. Cálculo opcional conforme al artículo 174. Paso 3. Para el cálculo opcional del Art. 174. El promedio mensual se realiza al dividir aguinaldo gravable entre los días del año por días promedio del mes, obteniendo 352.42 de promedio mensual. En el siguiente cálculo tomaremos el salario mensual más el promedio mensual calculado con anterioridad, obteniendo el ingreso gravable de 15.352.42. Esta cantidad obtenida se le determinará el impuesto opcional mediante el porcentaje de 17.92% ISR correspondiente, conforme a la tabla mensual.
Es una tasa variable que puede llegar hasta 35% para los ingresos más altos. La determinación del impuesto opcional es de 1.615.93. Esta cantidad servirá para la obtención del porcentaje de la tasa a considerar en el impuesto final a retener por aguinaldo gravable. Para obtener el porciento de la tasa será mediante la diferencia entre el impuesto opcional, ISR2, menos el impuesto mensual ordinario, ISR1. Dando como resultado 63.15, se debe considerar la cantidad del promedio mensual. La diferencia del ISR2 y el ISR1, 63.15 entre el promedio mensual obtendremos la tasa del 18%. Para determinar el impuesto a retener, consideraremos la cantidad del aguinaldo gravable por el porciento de la tasa que será la cantidad de 760.33. Y el resumen de la opción del artículo 174. Para tener más claro la percepción a recibir será mediante la diferencia del ingreso del aguinaldo anual menos el impuesto a retener. Obteniendo un efectivo a percibir de 6.739.67. Ahora tendremos el comparativo del cálculo ART 96 LIS contra el cálculo opcional ART 174. Como podemos observar en ambos cálculos se considera el sueldo mensual más el aguinaldo anual, así como el impuesto a retener de Ley 96 LIS y el impuesto opcional a retener ART 174 RIS. Asimismo se considera el impuesto a retener del salario mensual en ambos cálculos. Para la obtención del efectivo percibido lo obtenemos sumando el sueldo mensual más el aguinaldo, menos el impuesto sobre aguinaldo de la Ley 96 y del 174 opcional. Según sea el cálculo a comparar, menos el impuesto sobre el sueldo mensual para ambos casos. El efectivo a percibir en la Ley 96 es de 20.057.71 de mientras que en el ART 174 se obtiene 20.186.89 de efectivo a percibir, teniendo una diferencia de 129.18 a favor del cálculo opcional de RIS. Determinado por el cálculo de la Ley 96 LIS el impuesto sobre aguinaldo es de 889.51 mientras que en el cálculo opcional ART 174 es de 760.33. Para el trabajador le favorece sea su aguinaldo calculado mediante el artículo 174. ¿Tú ya estás listo para recibir tu aguinaldo? Cuéntanos en los comentarios qué planes tienes para tu aguinaldo. No te vayas sin suscribirte, darle me gusta y compartir.